Bueno, vamos a tener una pequeña reflexión con respecto de los cristianos participando de las fiestas, aprovechando que es tiempo de carnaval. Y yo quiero orar, pero quiero orar en serio porque, bueno, ha sido una noche muy intensa para mí, porque como a las 3 de la mañana prendo mi computadora y desde ayer tuve problemas con mi computadora y bueno, a las 3 lo llamo al hermano que siempre me ayuda, pero a las 3 él está durmiendo. Entonces decidí ir al YouTube y buscar un tutorial para abrir mi computadora. La otra era esperar 2 horas y no quería esperar 2 horas, ¿no? Y en eso apreté lo que no debería apretar y he formateado totalmente mi computadora. Bueno, desde las 6 he estado luchando con recuperar algunos archivos, aunque sea como 500 gigas de todo lo que es mi vida, digamos, ¿no? Conferencias, sermones, muchas cosas. Entonces, realmente ha sido la noche para mí, de esas noches largas que a veces uno tiene. Y bueno, hasta ahora no he recuperado nada. Hay alguien que está con mi computadora en la casa tratando de ver hasta dónde se puede recuperar. Así que realmente necesito orar. He estado muy tenso esta noche. Y quiero leer Primera Tesalonicenses 5:16, que dice: de todas formas, estad siempre gozosos, dice. No, estad siempre gozosos, dice. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nos acercamos a ti, pidiéndote, Señor, que tú sigas hablándonos por medio de tu palabra, no importa las situaciones que a veces nos pasan. Y te ruego, Señor, que realmente tú hables por medio del predicador y también hables, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Danos esa paz que necesitamos para escucharte con gozo, Señor, como María, en contraste con Marta, podía sentarse a pesar de las cosas que pasan en la vida y escucharte. Queremos hoy escucharte, Señor, a ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que lo hagas, Señor. Amén. Estamos disfrutando los feriados de carnaval y creo que cada carnaval para mí tiene un evento, ¿no? El año pasado en carnaval destruyeron mi auto y me devolvieron después de un año el auto, ¿no? Ahora es mi computadora. Y bueno, y hace años atrás mi esposa se rompió el brazo, ¿no? En carnaval también. Entonces, carnaval está como uno de esos feriados difíciles para nuestra familia. Y bueno, probablemente es una de las fiestas más paganas, digamos, que nosotros consideramos. Y a veces esto es motivo para meditar y reflexionar sobre la postura que nosotros debemos tener frente a este tipo de fiestas, ¿no? Porque tenemos que comprender que como cristianos, el cristiano vive en el mundo, pero no pertenece al mundo, ¿no? Pero de todas formas debemos evitar, ¿no?, esos dos extremos a los que podemos llegar en tiempos como este, ¿no? Pasa con Todos Santos, pasa con otras fiestas, ¿no? El uso o no de pesebres, arbolitos en Navidad es una batalla para nosotros los cristianos, ¿no? Y en esos contextos tenemos que evitar esos dos extremos a los que podemos caer. Una, que es el legalismo rígido, que convierte toda celebración en pecado de forma automática, ¿no? Y el otro extremo es el libertinaje, que ignora cualquier asunto y dice, no, todo es para Cristo y está bien, podemos celebrar Todos Santos para Cristo, Carnaval para Cristo y bueno, sin ningún tipo de discernimiento. En estos casos, la pregunta práctica siempre es, ¿puedo participar
sin comprometer mi testimonio, porque obviamente no vamos a salir de este mundo, ¿no? Cuando yo era joven, vivíamos en el Pedregal y en Carnaval, en la mañana, había como 6 buses, ¿no? Había una iglesia grande por el barrio y en los 6 buses entraban todos y se iban de campamento, ¿no? A Peñas. Y yo les preguntaba por qué hacen eso, ¿no? Y ellos me decían, no es tanto por disfrutar, sino que sobre todo el pastor tenía la idea de que hay que alejarlos de la ciudad y estar en Peñas, digamos, ¿no? Alejarlos del pecado. Ahora, podemos hacer eso, pero no siempre va a ser efectivo, ¿no? Porque el pecado no está en la cultura y en el contexto. El pecado está en nuestro corazón. Y no importa si van a Peñas, en Peñas, el mismo corazón pecaminoso estaba tendiente al pecado. Entonces, la pregunta práctica en estos casos es, ¿puedo participar sin comprometer mi testimonio? ¿Estoy influyendo o estoy siendo influenciado cuando hago una u otra cosa? ¿Estoy celebrando cultura o estoy tolerando pecado? Son entre algunas cosas que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta mañana, ¿ya? Algunos pueden decidir abstenerse completamente por motivos de conciencia y eso está bien. La Biblia dice en Corintios que eso es admisible, ¿no? Otros también pueden participar de algunas cosas de los aspectos culturales, ¿no? Música, comida, arte, sin involucrarse en el desenfreno que a veces tienen estas fiestas. También está bien, eso dice Primera de Corintios. Pero lo que no se debe hacer es justificar el pecado en nombre de la cultura, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y por esa línea es muy delgada, ¿no? Es algo en lo que debemos meditar mucho y debe estar muy claro en nuestra mente cómo debe suceder eso, ¿no? Entonces, el carnaval sí, evidentemente es una fiesta pagana que se celebra antes de la Cuaresma en muchos países de tradición católica y una de las características es que hay mucho exceso, mucho desenfreno, libertinaje moral, embriaguez, sensualidad, muchas conductas inmorales, ¿no? Contrarias a la santidad cristiana. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos irnos como estos hermanos de mi niñez, ¿no? En un bus y salir de La Paz y, no sé, irnos a un cerro y no festejar nada, no comer puchero, tampoco inflar un globo, no podemos hacer eso, pero realmente tal vez no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Porque los cristianos estamos llamados a vivir en este mundo, pero en este mundo con dominio propio. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos, gracias hermano, el Señor nos anima a que nosotros podamos buscar la santidad de nuestro Señor, porque le servimos al Señor, ¿no? Y entonces la pregunta correcta en muchos casos no es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo inflar globos en esta época? ¿Podemos jugar con agua? ¿Podemos comer puchero? Es el plato principal del carnaval. No, sino la pregunta correcta es, ¿exalta esto a la gloria de Dios? ¿Esto puede manchar la santidad del Señor y mi santidad? ¿No? Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos que meditar. Tenemos que vivir, como acabamos de terminar un poco casi de leer ya Eclesiastés, vivir cada época con sabiduría, ¿no? Mientras el mundo celebra el carnaval con una explosión de libertad enraizada en costumbres
de fiestas antiguas, ¿no? Como la Saturnalia, los bacanales. Los cristianos no nos preguntamos simplemente, ¿está prohibido? Porque eso sería muy fácil. Si estuviese prohibido, verdaderamente tendríamos que irnos en un bus y no estar en este lugar donde se celebra tan notoriamente el carnaval. La pregunta más profunda es, ¿me ayuda esto a saborear más a Dios? ¿Magnifica la superioridad de Cristo lo que voy a hacer sobre los placeres temporales? Son algunas de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos como cristianos. Ahora, va a haber cosas que notoriamente en la palabra nos están prohibidas. Y aunque nosotros estemos acostumbrados y querramos hacerlo, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo. Eso dice Romanos 12:1, ¿no? Y hay cosas que evidentemente no vamos a poder hacer. O hay cosas que estarían permitidas, pero estamos rodeados de hermanos, no sé, nuevos, que en la Biblia se dice neófitos. En el español, neófito no es una buena palabra. En el griego sí, porque neos es nuevo y fitos es plantita. Entonces lo que dice en el griego es la nueva plantita. Si digamos yo estoy cerca de una nueva plantita, ¿no? Y no sé, jugar con globos o comprarme una espuma va a ser un problema para él. Bueno, lamentablemente por esta situación, por la debilidad de este hermano, no voy a comprarme una espuma, ¿no? Y me voy a abstener, presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, ¿no? La Biblia es clara, los deseos desordenados no son neutrales, compiten con Dios. Y Dios no es glorificado cuando nosotros participamos de esos pecados o trivializamos el pecado. Entonces, la vida cristiana es de constante razonamiento, es de una meditación constante para ver si esto que voy a hacer está bien, si glorifica al Señor, está bien. Al otro lado, si tal vez lo que estoy haciendo es legalismo, ¿no? Donde yo digo, bueno, no puedes inflar globos. En una iglesia donde yo estaba se veía así, el inflar globos como pecado. O comprar globos era pecado. No habían las espumas en mis épocas, pero cualquier cosa, tener un chisguete era pecado. No, un hermano le decía a sus hijos, ¿cómo has permitido que tus hijos tengan chisguetes? ¿No? En un lugar donde estábamos antes cortaban el agua en carnaval, ¿no? Porque jugar con agua era malo, era pecado. Pero en realidad no es pecado. En ciertos momentos sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que vivir la vida cristiana siempre juzgando las cosas a la luz de la palabra y a la luz de si lo estamos haciendo con conciencia limpia delante del Señor. Hay cosas que podemos hacer, no, que pertenecen a aspectos culturales que no son directamente pecado, pero aún en esos momentos tenemos que saber si está bien lo que estoy haciendo, si eso glorifica al Señor, si va a aumentar mi gozo por el Señor, ¿no? Vivir siempre con sabiduría, como dice Eclesiastés, ¿no? Porque si yo como un puchero carnavalero, no estaré pecando, porque dice el Señor, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale. Pero en otro lugar dice la Biblia, sea que comamos o bebamos o celebremos, todo lo hagamos, dice, para la gloria de Dios. Entonces parecen dos versículos contradictorios, ¿no? Pero tenemos que orar, tenemos que ser guiados por el Espíritu para saber qué debo hacer en esta o en esta otra circunstancia. Ahora, no vamos a hablar del carnaval. No quiero darles la lista de cosas que sí pueden comer en carnaval, la lista de cosas que sí pueden comprar en carnaval, porque no vale la pena. A veces hay principios a los que tenemos que recurrir y cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu, vamos a hacer lo que es correcto delante del Señor. Y una de las cosas en la que quiero meditar ahora es la fiesta. La fiesta en sí es algo malo. Hay una tendencia muy fuerte ahora
¿no?, de pensar que los cristianos no pueden participar de fiestas. Es más, no es bueno estar alegre en una fiesta. Hay toda una tendencia de iglesias que incluso en las bodas está prohibido estar alegre, está prohibido hacer cualquier tipo, ¿no?, de fiesta. Incluso en carnavales ahora en muchas iglesias hacen retiros para los jóvenes, ¿no? Ya no los llevan con buses, digamos, lejos, sino que hacen retiros desde el primer día de carnaval hasta la última noche del martes, y entonces así piensan que van a salvar la santidad de sus jóvenes. Pero la idea detrás de eso es que la fiesta es algo malo, la fiesta es del diablo. Entonces los cristianos nunca deberían participar de una fiesta. Pero en la Biblia, la fiesta es algo muy de Dios. Muchos de los mejores momentos, ¿no?, de las historias de la Biblia terminan en fiesta. Y en muchos lugares se ve cómo las fiestas glorifican a Dios. Uno de esos textos interesantes es Zacarías 8, 18 al 19. Dice así: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Lo que dice Zacarías es: quiero que quiten los días de ayuno. Los días de ayuno eran días de llanto. Y quiero que lo conviertan, al final dice, en días de gozo y alegría. Y literalmente dice, en festividades solemnes. En fiestas solemnes, dice. Amen pues la verdad y la paz, dice. Zacarías era un profeta que predicó después del exilio del pueblo de Dios. Como recuerdan, cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Dios que cuando entren a la tierra prometida, no, ellos deberían guardar el pacto, porque si no, Dios los castigará terriblemente. Lamentablemente, y pese a la advertencia, ellos incumplen, ¿no? Rompen el pacto y caen en idolatría y en desobediencia, y por esta razón Dios permite que ellos se dividan en dos pueblos primeramente como juicio, ¿no? Y ahí aparece el reino del norte y el reino del sur. Ahora ellos continúan viviendo en pecado y lo que Dios hace es advertirles por medio de profetas. Los profetas les dicen que si ellos continúan así, Dios los va a castigar. Pero ellos continúan así que son abandonados y son llevados cautivos. El reino del norte antes que el reino del sur, el 586 antes de Cristo, el reino del norte es dispersado a un lugar, y el 722 antes de Cristo, Judá es llevada también a otro lugar, y bueno, así los dos pueblos están cautivos en los lugares de alrededor. Los judíos fueron invadidos, deportados a reinos muy poderosos como Babilonia. Entonces, en esos días, la alegría había desaparecido. Eran días muy amargos, porque estaban saboreando el abandono de Dios. Así que por esos días se establecieron muchos días de ayuno, porque los días de ayuno eran sinónimos de días de llorar, días de rogar por su situación. Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande que en un tiempo Dios hizo que un pequeño remanente volviera a Jerusalén. Conocen esa historia, ahí está Nehemías y bueno, la reconstrucción del templo. Y a estos hombres que regresan a Jerusalén, ¿no? Es a los que Dios por medio de Zacarías les dice: ya no quiero que tengan días de tristeza, ya no quiero que ayunen, ya no quiero que tengan esos días de recordar sus días de haber sido llevados cautivos. Quiero que acaben esos días de ayuno y quiero que conviertan esos días de ayuno en días de fiesta y días de gozo y de felicidad. Ahora, ¿por qué el Señor quería hacer esto? Como saben, y les he repetido muchas veces, todo el Antiguo Testamento es histórico y es verdadero. No son fábulas, no son cuentos que Dios se ha inventado. Son historias verdaderas y son históricas.
Pero también esas historias verdaderas e históricas son sombras que tienen mensajes en el Nuevo Testamento. Y en el fondo lo que Dios estaba diciendo es que un día Dios nos quitará nuestros días de ayuno. Un día Dios nos quitará esos días de luto y de tristeza por medio del Evangelio para que todos nuestros días luego sean días de fiesta. Entonces, en otras palabras, los que han conocido al Señor han comenzado un día de fiesta que no va a acabar. Entonces, no tiene sentido como cristianos ir contra las fiestas y pensar que toda fiesta es maldita y que festejar realmente es un pecado. Porque más bien el Señor quiere que vivamos en una fiesta constante, pero sin deshonrar al Señor. He titulado este sermón Días de fiesta para el pueblo. Y vamos a ver dos cosas en esta mañana. Primero, cómo el Evangelio trae alegría a su pueblo. Cómo el Evangelio trae alegría a su pueblo. Leamos otra vez Zacarías 8, 18 al 19. Dice así: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. El Señor dice que todos esos días de tristeza, al final del versículo 19 dice, se convertirán, dice, para la casa de Judá en gozo, en alegría, en fiestas solemnes, y debemos alegrarnos, dice, ante la verdad y la paz. ¿No? Se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y en festividades solemnes. El mandato de Dios al pueblo es que sus días de ayuno se conviertan en días de gozo, de felicidad, en días de fiesta. Igual que el propósito final del Evangelio, ¿no? Que es traernos alegría y felicidad constantes. En ese contexto es que Pablo dice, estad gozosos siempre, ¿no? Porque eso es un absoluto, dice, todo el tiempo estén gozosos, dice Primera de Tesalonicenses. Los cristianos estamos llamados, dice, a tener una alegría y una felicidad constante. Cuando el remanente vuelve a Jerusalén, no solamente le pide al pueblo que los días de ayuno sean acortados, no les dice corten sus días de ayuno, que ya no sean 3, que sea un día. No, tampoco es que haya menos de 10 días de ayuno. No les dice, ¿saben qué? Es mucho 4 días de ayuno. Tengan un solo día de ayuno. Sino que les pide la extinción total de los días de ayuno. Porque Él les dice, en otras palabras, ya están a salvo. Ya están en casa. ¿No? Así que comience un tiempo de felicidad y de fiesta. Hay una perspectiva muy común en los incrédulos acerca de los cristianos y el cristianismo. Una de las razones por la que los incrédulos tienen temor de convertirse en cristianos es que piensan que la religión les va a quitar toda felicidad posible, ¿no? En el mejor de los casos, piensan ellos, convertirse en cristiano, sí, nos va a dar esperanza, tal vez vamos a vivir una vida moral mejor, no, pero lamentablemente hasta llegar a la tumba van a ser días de mucho aburrimiento porque los cristianos son súper aburridos, van a una iglesia y dejan su dinero, se hacen engañar con los pastores, no hay fiestas de ningún tipo, no festejan carnaval, nada, ningún tipo de fiestas. Entonces dicen, no, ¿para qué nos vamos a convertir en cristianos? ¿No? Esa es la razón por la que muchos no creyentes dicen, la religión es buena. Porque vemos también lo bueno de los cristianos. No se divorcian como nosotros los incrédulos, no se emborrachan como nosotros los incrédulos, no, pero no quisiera desde joven estar dentro de la iglesia. Así que ellos creen que la religión es para los viejitos, que hay que disfrutar lo mejor de la vida, que ya llegará el momento, ¿no? Cuando se nos acabe el vigor, cuando se nos acabe la salud, ¿no? Es mejor morir en buenas manos y la religión es una buena opción. Por eso es tan típica la excusa
Yo no estoy en contra de ser evangélico. Más bien, me gusta la vida tranquila y moral de los cristianos. Pero primero quiero disfrutar de la vida, luego que ya no tenga tentaciones de pecar, me voy a ser cristiano. Porque yo no quiero ser un cristiano a medias, yo quiero ser un cristiano completo. Y entonces la idea es que con todo gusto ellos se convertirán en cristianos cuando ya no tengan fuerzas para pecar. ¿No? Entonces, cuando ya son viejitos, ya no podemos pecar. Cuando la lujuria, el baile, la borrachera les sea imposible físicamente, entonces pueden entregarse en manos de la religión. Convertirse en cristiano siendo joven para ellos es envejecer prematuramente, es privarse de los deleites que la vida puede darte. Y no falta el que piensa que la vida de cristiano es una vida de amargados, que no disfruta de nada. Al otro lado están los que, dicen la única opción es la religión. Si tienes una enfermedad que no tiene cura, o estás mucho tiempo sin trabajo, en bancarrota, o te acabas de divorciar, la religión es el mejor lugar donde puedes acudir. Porque la idea de ellos es que la función de la religión y el cristianismo es aliviar las penas y la desesperación de la vida terrenal, porque han sido desahuciados por la vida, por decirlo. Para muchos la religión es simplemente un paliativo para resignarse a soportar una vida difícil dentro de un templo que ellos llaman iglesia, ¿no? Entonces, ahora no quiero que malentiendan, no estoy diciendo que los que sufren se acercan equivocadamente a Cristo o que su fe es falsa, no. Más bien es un hecho que muchas veces nosotros nos acercamos al Señor porque realmente es una enfermedad, un divorcio, no sé, un momento de grande depresión la que nos acerca al Señor. Pero en realidad nos acerca al Señor porque luego el Señor es quien nos salva, ¿no? El Evangelio tiene que producir en nosotros tal transformación que quienes abrazamos el Evangelio debemos, como dice este pasaje, pasar del ayuno de tristeza a un tiempo de gozo y de fiesta. Ahora, en este pasaje, Dios les ordena por medio del profeta que su tristeza, que se expresaba en el ayuno, se convierta en fiesta, en felicidad. Ahora, esa no es una conclusión caprichosa del pasaje solamente. O sea, quiero decir, este pastor ha encontrado un buen versículo para justificar el carnaval, digamos, ¿no? En este momento. No. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 16:22, también vosotros, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Jesús les dice, ¿no? Ahora les quitaré, dice, la tristeza y les volveré a ver y su corazón, dice, se gozará y nadie les quitará ese gozo. Muchos pensarán, pero tal vez estaba hablando del futuro escatológico. En el cielo, sí, todos seremos felices, no se nos quitará ese gozo, ¿no? Cuando Jesús vuelva y entonces todo será así. Había una alabanza pentecostal muy popular hace años que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar, decía. Y en realidad eso está basado en lo que dice Jesús. Sí, no se nos va a quitar ese gozo. Más adelante en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido, dice, al mundo. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad, dice, siempre gozosos. No dice algunos momentos, no dice en la iglesia, estad, dice, siempre gozosos. Y es que el Evangelio no solamente nos exhorta a vivir una vida de resignación o de sufrimiento estoico. No, cuánto quisiera inflar globos, todos están ahí afuera con sus globos y yo aquí no puedo hacer nada. No, Él ordena que los cristianos
vivamos en una fiesta interminable de gozo. Seguro que esto está generando preguntas en algunos de ustedes. No, el pastor se ha vuelto libertino esta noche, su computadora es el problema. Se ha formateado su computadora. ¿Cómo es esa festividad no constante a la que estamos ordenados los cristianos? Algún momento escucharon seguramente este cliché que es muy popular desde hace años. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Ahora debo decirles que el cristianismo sí es una religión. Ahora no vamos a decir nada al respecto, seguro va a haber la oportunidad, pero la segunda parte de esta frase dice, el cristianismo es una relación. Y eso también es verdad, ¿no? El cristianismo es una religión. Vamos a hablar algún rato de eso, pero el cristianismo es una relación, sobre todo. Porque la finalidad de la conversión es que volvamos a Dios. Romanos dice que cuando hemos pecado, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios, están excomulgados de Dios, están expulsados de Dios, están retirados de Dios. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es, vamos a volver a estar con el Señor. Esa es la promesa del evangelio. Cuando el Señor le dice en Isaías que el Redentor se llamará Emmanuel, no, el significado de Emmanuel era Dios con vosotros. Quería decir, otra vez Dios estará con ustedes, porque cuando pecamos, Él nos ha separado de su gloria. Entonces, en ese sentido, el cristianismo es una relación. Cuando nosotros conocemos al Señor, otra vez volvemos a recuperar esa relación. Y en esa relación hay algo que produce en nosotros, que está descrito en Mateo 22:37. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo es amar a alguien con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma? Eso es amar con todo. Y eso es a lo que nos llama el cristianismo, a una relación con el Señor. Pero no es cualquier relación, sino es una relación sumamente intensa porque involucra la mente, el corazón, el alma, todo lo que nosotros en realidad somos. Jonathan Edwards, John Owen llamaban a esta forma de relación los afectos religiosos, o lo llamaban también los afectos espirituales, ¿no? Y es que ese afecto por Dios debe ser con todo lo que somos, con el corazón. No debe haber una pasión grande por Dios, pero no debe ser una pasión sin conocerle. Las mujeres, las damas de la iglesia, van a comenzar un estudio, por ejemplo, sobre los atributos de Dios. Y es que para amar a Dios tenemos que conocerle. Nuestra mente también tiene que estar involucrada. No podemos amar a un Dios que desconocemos. Entonces es también con la mente y es con el alma, quiere decir con todo lo que nosotros somos, ¿no? Y eso tiene que producir en nosotros una satisfacción de tal manera que el desenlace final es la felicidad, una fiesta constante. En ese contexto, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, estad siempre gozosos, porque ese deleite, esa satisfacción, esa pasión, no descansa en el Señor. John Owen decía, sin afectos espirituales no podemos tener una mentalidad espiritual. Si nosotros no tenemos una pasión grande por el Señor, entonces no estamos creyendo en nada. El mismo John Owen decía que el gran fin de Dios en la redención es hacer que los hombres lo amen de todo corazón, que su grandeza, su belleza y valor sean magnificados en nuestro deleite, descanso y satisfacción con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. En palabras más simples, el fin de Dios en la relación es que su gloria sea magnificada al disfrutarlo sobre todas las cosas para siempre. Entonces no hay un momento en el que dejamos de ser cristianos, sino que siempre somos cristianos.
Porque estad siempre gozosos tendría que tener un sustento. Y el sustento es que nuestra relación con Dios no se acaba. Ese es el sustento. Porque si no, no funciona, estad siempre gozosos. Tiene que haber algo que lo sustente. Y eso que lo sustenta es que nuestra relación con Dios no es intermitente. No es que de lunes a viernes, como trabajo, no sé, en el peor lugar, en el lugar más corrupto, ya no tengo esa relación, pero todo comienza por la madrugada del domingo y todo se compone ese día. No, sino que nuestra relación con el Señor es todo el tiempo y todos los días. Entonces podemos estar siempre gozosos. Para mí el mejor ejemplo siempre es compararlo con el tiempo de enamoramiento. Porque yo he estado enamorado y de verdad enamorado, ¿no? En esos días de enamorado no importa nada. No importa si estás ganando poco, ¿no? A mí alguien me dijo que con camisa me veo mejor. No sé si era verdad, pero en días de nevada yo andaba con camisa para encontrarme con Becky. Y me decían, ponte chamarra. No les decía que me veía mejor con camisa. Andaba con camisa porque suponía que ella me veía mejor, ¿no? Podía renunciar a cualquier cosa esos días. No importa cuánto cuesta un regalo. El intento es lograr darle ese regalo porque se ama de verdad, ¿no? El gozo no se quita por nada. Uno está trabajando y no está pensando en su trabajo, está pensando en la enamorada, ¿no? Uno está haciendo alguna cosa y está pensando en la enamorada. Ya, no importa cuán largo sea el día, está pensando tal vez en esa media hora en la que vamos a tomar un cafecito con la enamorada. Todo pasa por causa de la enamorada, viceversa con las mujeres. ¿No es cierto? Así es. Así debería ser nuestra relación festiva con el Señor. No intermitente, sino algo constante. Algo que nos permite trabajar y superar esos días difíciles pensando en lo que viene con nuestra relación con el Señor. El primer año que estuvimos con Becky, Daniel estaba llegando. Yo trabajaba, fue el único año que no fui pastor, no hice nada en la iglesia. Y una de las cosas que me alegraba mucho era el día martes, el día jueves, el día sábado y el día domingo. Yo iba al trabajo, mi trabajo era un poco duro, y yo decía, pero hoy es martes. Martes es culto de alabanza en la iglesia. Estábamos en una iglesia de las Asambleas de Dios en esa época, ¿no? Y yo iba al trabajo con todo gozo, desde temprano iba a decir, hoy es martes, es diferente porque hay culto esta noche. Y luego el miércoles era súper difícil, ¿no? Y él venía el jueves, hoy día es jueves, hay culto en la noche también. Las asambleas tienen varios cultos en la semana, ¿no? Y el jueves había culto, el sábado también había culto, y el domingo ni qué decir, era de grande felicidad. Es lo que veo en mi hijita. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¡Qué bien! Es el día del Señor. Es una fiesta, ¿no? ¿Cómo puedes obedecer un mandamiento de alegrarte? No puedes. Algo tiene que haber en ti, algo que haya absorbido tu voluntad, tiene que haber en ti para que tú sientas gozo. Es que no puedes decirte tú a ti mismo, ¿sabes qué? Los segundos miércoles del mes tienes que levantarte alegre porque hay culto de oración en el IBEM. Y los domingos tienes que levantarte alegre porque hay culto. No, muchos no se levantan alegres el domingo, más bien dicen, qué macana, es domingo. Y hay que ir a la iglesia porque si no el pastor otra vez va a decir, los que no vienen a la iglesia. Entonces hay que ir, ¿ya? No puedes obedecer un mandato que implica tu alma, tu pasión, tu corazón. Algo tiene que suceder y ese algo en la Biblia es la relación. Y en ese sentido, el cristianismo es una relación. Si no estás enamorado, entonces eso de ponerse camisa en invierno, en nevada, no funciona.
pero tiene que haber una relación. Y si la relación está ahí, entonces no te tienes que meter nada a la cabeza. No dices los enamorados andan en camisa aunque haga frío. Los enamorados van lejos con la novia aunque esté a muchos kilómetros. No, es algo que nace de la relación. Ahora, ¿quiere Dios que finjamos con nuestras fuerzas? No. ¿Quiere Dios convertirnos en hipócritas? No. Dios quiere que nos dejemos a esa relación, ¿no? Y que de verdad vivamos esa relación. El resto, Dios lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Cuando Jesús llama al joven rico, Jesús le pide al joven que lo ame más que a su dinero, ¿no? Ese joven rico ha debido ser feliz. Muchos de ustedes, algunos que no tenemos una gran cuenta bancaria, debemos decir, qué feliz ha debido ser el joven rico, era rico, de verdad. Pero el Señor le dice que la felicidad no radica en el dinero. Cuando Jesús llama al joven rico, le pide al joven que lo ame más que a su dinero. Lamentablemente el joven no puede hacerlo, así que se aleja de Dios. No, se aleja de Dios, porque no podía amar a Jesús más que a su dinero. Esto que hizo el joven en ese momento hubiese ocurrido más tarde. Igual, porque si no hay una relación con el Señor, tarde o temprano eso se va a enfriar y luego va a desaparecer. No fue porque Jesús le dijo, bueno, si no me amas a mí, quiero que te vayas. No, incluso Jesús no lo expulsó. Solo probó su fe. ¿Tienes una relación conmigo? ¿Me amas más que todas tus cosas? No, pruébamelo. Regala todas tus cosas a los pobres. Y él se da cuenta que no ama a Jesús, no tiene una relación con Jesús. Él tiene una relación con su dinero. Y obviamente eso era más fuerte, así que se fue tras su dinero y dejó a Jesús. Por eso Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, dice, al reino de Dios. Los discípulos entonces se asustan mucho, como algunos se estarán asustando. Qué terrible es esto, porque yo tengo esas cosas. Un rato soy muy cristiano y otros ratos no quisiera venir ni siquiera a la iglesia. Un rato quiero leer mucho mi Biblia y otros días quisiera esconder a algún lado mi Biblia. Otros días no sé dónde está mi Biblia. Los discípulos, después de que vieron a este joven irse, se asustan mucho. Y entonces le hacen una pregunta grave al Señor. Le dicen, si es tan difícil salvarse, entonces ¿quiénes se salvarán? Mateo 19, 24, 26 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Asombrar no es como en el español. En el español se entiende como que, qué admiración. No, asombrar acá, al menos en el griego, es como estaban asustados. No, porque el Señor les dice, bueno, personas como él no van a poder entrar. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que una persona como él al reino de Dios. Entonces sus discípulos, dice, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si se trata de esto de que tiene que ser algo constante, no algo intermitente, algo que no pueda ser destruido por nada, entonces ¿quién va a ser salvo? Porque todos somos como el rico. Algunos amamos nuestro dinero, algunos nuestra familia, algunos nuestro trabajo. Algunos sabemos que si perdemos a la esposa, al esposo, al hijo, la hija, entonces sabemos que nuestra fe se va a derrumbar. Todos estamos como el rico. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Eso es lo que le dicen los discípulos. Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible. O sea, Él les dice, ustedes no pueden entrar en una relación con Dios porque quieren. Eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Dios lo puede hacer.
Recuerdo el día que probablemente me haya convertido al Señor. Yo estaba más de 20 años en la iglesia. A los 11 años yo había entrado a la iglesia. Pero yo creo que conocí al Señor 20 años después, ¿no? Después de pastorear, después de estar, después de terminar mis estudios teológicos y todo. Porque yo recuerdo ese día cuando yo tenía una oficina en esa época, estaba trabajando en una oficina para Cuerpo de Cristo y yo me acuerdo que ese día yo fui a mi oficina y no sabía qué tengo que hacer. Yo le decía, toda mi teología se ha derrumbado. Una cosa me he dado cuenta hoy día, que probablemente no soy cristiano. Y aunque he estado tantos años en la iglesia, no soy cristiano. Tú y yo sabemos eso. Y ahora no sé qué hacer. Debo recibirte a ti, tú debes recibirme a mí, debo decirte te recibo, debo decir recíbeme, no sé qué hacer. La única cosa que me surge en este momento decirte a ti es, sálvame por Cristo, sálvame, porque hoy he descubierto que no soy cristiano. Bueno, no sé qué pasó. Realmente no sé si dije las palabras correctas. Pero sí recuerdo que a partir de ese día muchas cosas cambiaron como antes no podría ver en mi vida religiosa. No, muchas cosas. Una de ellas, que fue muy notoria, es que yo no podía leer la Biblia. Yo luchaba como muchos de ustedes. Yo usaba el método Billy Graham, el método, no sé, había toda clase de métodos. Sociedades bíblicas, todos los métodos. Había que llenar cuadritos, siempre llegaba hasta finales de Génesis y luego ya estaba buscando el nuevo método. No podía. Pero sí recuerdo que a partir de ese gran día, las cosas cambiaron. Empecé a ver en la Biblia algo que producía en mí un deleite, que era como leer las cartas de mi enamorada, ¿no? A mi esposa, cuando estábamos enamorando, no me escribía mucho. Yo quería que me escriba así 2 hojas, digamos, de amor, ¿no? A veces me escribía 2 líneas y yo hacía exégesis de las 2 líneas. ¿Por qué ha usado que y no por? Debe ser por esto, ¿no? Y hacía mis interpretaciones en 2 líneas. Eso es lo que pasó con la palabra después que tuve ese encuentro con el Señor, ¿no? Un gozo por leer la palabra, un gozo por querer realmente saber qué dice el Señor en su revelación. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? No dice que nosotros podemos hacerlo. Dice que Dios lo hace. Porque lo que es, dice, imposible para el hombre, para Dios dice que esto es posible. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pedir clemencia, no llorar. Y si nos hemos dado cuenta que no somos cristianos, pedir clemencia y el Señor hará. Él tiene sus formas, ¿no? No podemos esperar con los brazos cruzados, ¿ya? Debemos obedecer, ¿no? Y rogar al Señor. Y el Señor va a obrar. El Salmo 37 dice, igual nos alegra que estemos felices. Salmo 37:4 dice, deleítate en sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Eso dice el Señor. John Howe, ¿no? Fue un pastor puritano que vivió en los 1600 a 1700. Fue capellán de Oliver Cromwell. Algunos que saben de historia entonces saben que este era un hombre muy importante. En esos años él publicó una obra que se titulaba Tratado sobre el deleite en Dios, o sea, el escrito sobre la alegría en Dios. Y este era una meditación sobre el salmo que acabamos de leer, el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor, ¿no? Y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Muchos usan este texto para decir, tienes que adorar con alegría en la iglesia y luego vas a tener el auto que quieres, la casa que quieres y todo. No, en realidad no está hablando de eso. Dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que va a pasar en nuestras peticiones?
Nuestras peticiones ya no van a ser autos, casas, dinero. Nuestras peticiones van a ser cosas que nos relacionen con el Señor, ¿no? Ahora, él, este puritano, daba algunas consideraciones para llegar a disfrutar de Dios en el grado festivo. Él decía, debes tener un corazón nuevo. Dios prometió que en el nuevo pacto Dios nos dará un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que cuidéis de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué significaba para Job el deleitarse en el Señor? Él decía, tenemos que hacerlo con un nuevo corazón. Dios nos va a dar ese corazón. Porque dice la palabra que Él nos dará un nuevo corazón, un espíritu recto dentro de nosotros. Job decía entonces, cuando una vez se pueda decir verdaderamente tu ley está en mi corazón, también se podrá decir con la misma sinceridad, me deleito en hacer tu voluntad, Dios. Como en el Salmo 48 que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? O el Salmo 43:4 que dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí es donde comienza entonces. Cuando nos deleitamos en el Señor, en el nuevo nacimiento. Eso es lo que está diciendo el puritano. ¿Cómo se ve esto en la vida cristiana? La segunda cosa que Job dice es cuando se lucha contra todo lo que destruye esa felicidad y deleite. Él decía así, lucha contra todas tus perturbaciones espirituales que lo obstruyen en el poder del Espíritu Santo, y Dios en ese asunto no tiene otro rival que este mundo. Es su amistad lo que es enemistad para él, según Santiago 4:4. Lo que dice es, luego sucederá que te pondrás en contra de los pensamientos que disminuyan a Dios. Si el dinero disminuye a Dios, entonces Dios mismo va a obrar para que tú no pienses tanto en eso. Si tu trabajo, tu enfermedad te perturba, el Señor va a obrar para que no te entretengan esas cosas, ¿no? Y luego dice, la otra cosa que sucederá es que querrás conocerlo cada día más profundamente. Si alguna vez quieres hacer algo, decía Job, en este gran asunto de deleitarte en Dios, debes concentrar tus pensamientos en Él y ocuparlos en una conversación más constante con Él y mezclar oraciones con esos pensamientos. Estos últimos miércoles hemos estado meditando en el Padre Nuestro, ¿no? Los que están viniendo a los días miércoles. Y hemos hablado del poder increíble que puede tener la oración y cómo nuestra perspectiva del Padre Nuestro a veces es muy diferente de la que realmente Jesús les ha querido decir cuando les enseñó a orar el Padre Nuestro. Así que los que vienen los miércoles saben lo que Job está diciendo acá. La segunda cosa que vamos a ver en esta mañana y la última es que la alegría es más estimable cuando viene después de una profunda tristeza. Hemos dicho que el Evangelio tiene que producir en nosotros alegría. La reflexión del primer punto es, si no hay esa alegría, entonces es mejor ir a Dios. Como ese día cuando fui al Señor y le dije, he descubierto algo sumamente terrible. No es que alguien ha muerto, no es que me han robado todo lo que tenía, no es que mi computadora está ahora como si lo hubiese comprado ayer, sino que no soy cristiano. Ese es el peor desastre que puede ocurrir, ¿no? ¿Y cómo uno mide eso? Es por el gozo, la alegría, la fiesta constante que debe haber en el corazón del cristiano. ¿Ya? Eso es lo primero que vimos. Segundo, la alegría es más estimable cuando viene después de una profunda tristeza. Vamos otra vez a Zacarías 8, 18 al 19. Dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Como los profetas le habían advertido al pueblo de Israel, si ellos no obedecían el pacto, Él los castigaría y los dejaría. Entonces llegó ese día, fueron llevados a Babilonia, ¿no? Jerusalén fue saqueada, fue destruida, y luego, ¿no? Había una fila de encadenados ahí, llevados a Babilonia para servir como esclavos, y ahí estaban hombres, niños, mujeres, ancianos, todos, ¿no? Animales siendo llevados como esclavos. Atrás veían el templo ha sido demolido, toda la gloria que alguna vez tuvo el reino de Israel se desvaneció con la demolición del templo y pasaron de una alegría grande a una tristeza y dolor muy profundo. Por esta causa, una vez en Babilonia, se estableció los días de ayuno para conmemorar ese día cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. El Señor les dijo, ahora ese día lo recordarán por medio de ayunos. El texto que leímos cita 4 ayunos. El primer ayuno que se menciona en nuestro pasaje era el recordatorio de la conquista de Jerusalén. El segundo ayuno era un recordatorio del día que fue destruido el templo. Y más tarde se incluyeron 2 ayunos adicionales que no precisamente fueron ordenados por el Señor. El cuarto ayuno en el 10º día del mes 10º para conmemorar el inicio del sitio de Jerusalén. Y el otro en el 9º día del cuarto mes para evocar la captura de Jerusalén por Nabucodonosor. Ahora había 4 ayunos en esta época, ¿no? Esos ayunos, los 2 últimos, se los habían impuesto ellos mismos. Por 70 años lo habían guardado, ¿no? Y siempre que tenían el día de ayuno, lloraban por razones legítimas, estaban como esclavos. En Zacarías 7, 5 al 6 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Ahora, ¿qué quiere decir este texto que acabo de leerles? Dios les dice, bueno, que ayunen cuando están tristes. Entonces el Señor les establece 2 días de ayuno. Pero luego ellos inventan más días de ayuno, más tristeza a la tristeza. Como nos pasa a nosotros. Cuando llegamos a un tiempo de depresión, no queremos demostrar nuestra tristeza en el mayor grado posible. Olvidamos que somos cristianos. Y eso es lo que estaba haciendo Israel, ¿ya? Y llega un momento en el que sus motivaciones ya no eran legítimas. Y eso es lo que les dice en Zacarías 7, 5 al 6. Escuchen ahora con ese preámbulo, ¿qué les está diciendo Dios aquí? Zacarías 7, 5 al 6. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Lo que les dice Dios aquí es, ¿no se dan cuenta ustedes que han convertido la tristeza en su religión? Eso es lo que les está diciendo. ¿No se dan cuenta ustedes que han convertido la tristeza en su religión? Porque aunque ustedes han estado tristes y llorando, no habían cambios. No es que realmente querían tener una relación conmigo, solo querían llorar delante de mí para que se solucione su asunto en cuestión. Muchas veces nosotros caemos en ese tiempo de desolación morbosa. Es pura autocompasión. Es pura autocompasión pecaminosa. A eso había caído Israel. Y lo que Zacarías está denunciando es decirles, ustedes se han olvidado que yo soy Dios. Y han entrado a una autocompasión tal
que ustedes han puesto hasta 4 ayunos y todo el tiempo lloran. Su religión se ha vuelto el ayuno y están cosechando eso, la tristeza de su nueva religión que se llama sufrimiento autocompasivo. Y es que muchas veces el sufrimiento autocompasivo nos puede llevar a un extremo del olvido de Dios, y eso es pecado. Con la última fuerza, nosotros tenemos que recordar que Dios está por encima de cualquier situación terrible que nos pueda pasar. Entonces Dios les habla otra vez por medio de Zacarías y les ordena que esos días de ayuno sean desarraigados y lo cambien por baile. El Salmo 30, 11, 12 dice, que tiene que ver un poco con esta parte de la Biblia, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En una iglesia, yo fui a visitar de un buen tiempo a la iglesia y de pronto cantamos esto, que es una canción. Has cambiado mi lamento en baile. Pero la canción decía: has cambiado mi lamento en gozo. ¿No? ¿Por qué? Porque baile era muy pecaminoso. No, baile era demasiado malo, mundano. Pero la Biblia dice eso: has cambiado mi lamento en baile. ¿Ya? ¿Qué quería decir con esto el Señor? Que realmente la alegría no es mala, que más bien debemos desatar, dice, el cilicio. Y me ceñiste de alegría, dice. Por esa razón, dice, a ti te cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel y todos los que profetizaron antes de la cautividad le dan al pueblo un mensaje de ira, de advertencia. ¿No? Ellos cometen pecados y Dios los abandona, y claro, en esos días ellos tienen que pedir clemencia. Hay una canción, bueno, esta es una antigua, tal vez no sirve para los jóvenes, pero había unos músicos, unas chicas y un negrito que se llamaba Imboni, ¿no? Un clásico de los 70. Ellos cantaban una canción ¿no? de Israel llorando en la ribera de los ríos de Babilonia. ¿Ya? Esta canción decía en una parte así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, sí, llorábamos cuando recordábamos a Sión. Allí los malvados nos llevaron en cautiverio. Ahora, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en una tierra extraña? Bueno, esta canción, que era música disco en esa época, evocaba en realidad este momento cuando ellos estaban llorando. Pero cuando el Señor los vuelve, no a reconstruir el templo, Él les dice: ahora quiero que quiten los días de ayuno y quiero que sean días de fiesta de aquí para adelante. Les decía que el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo Testamento. Y en realidad lo que estaba evocando aquí era el Evangelio. Dejar las cosas de atrás, dejar el tiempo de sufrimiento, cambiar el lamento por baile y fiesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar con tristeza cuando no éramos cristianos? Esos son nuestros días tristes. Esos son nuestros días que no tenían solución. ¿Ya? Mi papi, en una época, tuvo un problema estomacal y yo estaba, creo, en Ecuador, y esperaron que yo llegara para ver qué podemos hacer con mi papi. Había sufrido una semana y cuando yo llegué, lo llevamos al hospital y me dijeron si lo hubieran traído el primer día hubiésemos podido hacer algo, pero él tiene
más del 80% de su intestino comprometido, está muerto, está necrosado. Entonces nadie puede vivir con 20% de intestino, así que su papá va a morir. Pero es una obligación operarlo y lo vamos a operar, pero él va a morir, así que llame a sus hermanos y despídanse de él porque no va a salir de esta cirugía. Entonces, bueno, todos le oramos y nos despedimos de él, pero increíblemente él salió vivo de la cirugía. Está vivo ahora mi papá. Sobrevivió, no algo que era imposible. Y años después, porque esto pasó hace muchos años antes, hace muchos años atrás, una cosa que me sorprendió mucho de él es que a la luz de eso es que vivía sus días. Llegó un momento en el que tenía una crisis terrible económica. Y él decía, no importa, yo tenía que morir, decía. Yo tenía que morir. Plata no es un problema, decía en sus palabras. Yo tenía que morir. Y si en algún momento había otra situación, él siempre se acordaba ese día y siempre decía, su frase era, yo tenía que morir. Y eso es lo que está diciéndonos aquí el Evangelio. En realidad, los días de ayuno han pasado, dice. Los días de ayuno no son tantos esos días que son tristes, sí, que hay que llorar y el Señor está también atento a nuestro sufrimiento, pero los verdaderos días tristes están en esos días cuando no teníamos salvación. Y entonces tenemos que vivir a la luz de eso, dice, porque teníamos que morir. Y esa debería ser nuestra frase, porque yo tenía que morir. Y a la luz de eso es que nosotros debemos vivir, dice, en una constante fiesta, ¿no? En una constante fiesta, porque ahora, bueno, vamos a tener igual enfermedades, accidentes, lo que sea, pero ya hemos superado la peor parte. Podemos abolir los días de ayuno, eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, les hablaba de esto porque hay toda una tendencia ahora de pensar que vivir con júbilo está mal, ¿no? Que la conversión verdadera nos trae seriedad, que tenemos que vivir con la cara larga y que vivir serios y con la cara larga es sinónimo de verdadera espiritualidad. Eso puede ser algo hipócrita, ¿no? Eso puede ser legalismo disfrazado. C.S. Lewis escribió la segunda parte de las cartas del diablo a su sobrino. Muchas veces les he hablado de este libro. La segunda parte del libro se llama El diablo propone un brindis, se llama el libro, ¿ya? Leí una parte que me llamó mucho la atención. Lo voy a parafrasear para que sea entendible, ¿no? Y aplicable a lo que estamos viendo hoy día. El diablo está en un banquete, el banquete anual de la Academia de Entrenamiento de Tentadores, de Demonios Tentadores, ¿no? O de Tentadores Diablos Jóvenes, algo así, ¿ya? Y bueno, el diablo está muy frustrado en ese banquete y él tiene que proponer un brindis y el diablo dice, ay, dice, qué tristes son estos días, dice el diablo. Quisiera que se levantara, dice, de entre la humanidad una Farinara, un Enrique VIII, cuánto lo extraño, o un Hitler, esos sí que eran verdaderos pecadores, crujientes y sabrosos, dice el diablo. Y todos los otros demonios tienen una furia, está un egoísmo, una crueldad así terrible, todos están enojados. No dicen sí, porque el diablo se lamenta, ya no hay verdaderos pecadores. Ahora solo hay, dice el diablo ahí, pequeños, corruptos y avariciosos, pecadores de poca monta. Algunos otros pobres filósofos populares que incitan a otros a pecar y apartarse de Dios para sentirse académicos, ilustrados, modernos y liberados. Y entonces dice, pero no se desanimen, le dice el diablo a los otros diablos jóvenes. Todavía tenemos a uno y está en las iglesias, dice. Se llama
fariseo añejo, dice. Este vino se hizo de toda clase de fariseos, dice, y ahí está con su vino, el diablo, ¿no? Con su copa de vino. Este vino, dice, se hizo de toda clase de fariseos, algunos dedicados a las reliquias y rosarios, otros con sus caras largas y mezquinas, absteniéndose de todas las tradiciones, otros que solamente se dedicaron a la calumnia y a la denigración, odiando a otros de su misma confesión, hombres infelices que pensaban que estaban cerca de Dios, nuestro enemigo. Uno de los diablos levanta su copa y dice, oh Señor, dice, brindo por ellos, porque en ningún lugar tentamos con tanto éxito como en los mismos peldaños del altar. Está hablando de la iglesia. Su inminencia, sus desgracias, espinas, sombríos y gentiles diablos míos, brindo por nuestro rector, el diablo. ¿Por qué les he contado esto? ¿Y qué es lo que quería decir? No, él dice, sí, a veces pensamos que verdaderos pecadores son aquellos como Hitler y como él dice Enrique VIII, pecadores crujientes y malvados, ¿no? Pero él dice, todavía no hemos perdido, dice el diablo, porque yo tengo, y agarra un vino y dice, este vino ha sido hecho por unos llamados legalistas añejos, ¿no? Y de eso es de lo que tenemos que cuidarnos, de aparentar una santidad detrás de la amargura y un ayuno que no va en realidad con el Señor, no, que no está de acuerdo con el Señor. Porque en realidad el cristianismo, la fe, es un tiempo de gozo, es recordar y decir, yo tenía que haber muerto. Ya lejos, allá esos días de ayuno, días de tristeza. Ahora hemos vuelto a casa. La postura general no es toda participación en fiestas culturales es pecado, sino más bien evaluemos si glorifica a Dios, si edifica nuestra fe y si todavía preserva nuestro testimonio. Eso quiere decir, inflar unos globos no va a hacerme más pecador. Comprarme una espuma no me va a hacer más pecador. En algunos casos. Tal vez estoy al lado de alguien para el que sí, es una nueva plantita. Entonces, por causa de él, diré, no, este año no inflaré globos ni compraré espuma. Por él, por amor a él. Pero hay momentos en los que no nos va a afectar. Y en eso tenemos que pensar. Porque en realidad la vida cristiana es una fiesta constante que los cristianos no pueden disfrutar. Ahí tenemos al famoso hijo pródigo. Él estaba en un momento comiendo comida de los chanchos. Y no es que estaba comiendo cómodo. No es que los chanchos le decían, oh, pobre ser humano, ¿cómo ha llegado a comer con nosotros? Le daremos la primera parte. No. La Biblia dice que él se estaba quitoneando con los chanchos la comida. No podía haber quiebra peor que esta, la del hijo pródigo. Y en medio de eso, en medio de su quiebra total, dice, él volvió en sí. Y él volvió en sí no es una obra de él, Dios hizo eso. En medio de pelearse con los chanchos, la comida de los chanchos, él volvió en sí, el Señor lo volvió en sí. Y él se acordó de Dios. Y él dijo, en la casa de mi padre, los sirvientes de más bajo rango comen mejor que yo. Iré a mi padre y le diré que ya no voy a ser más su hijo, sino un jornalero. Total, eso es mejor que pelearme aquí con los chanchos, la comida. Por lo menos luego tendré una cama caliente, comida cada día. Y con eso, él vuelve a su casa. ¿Y cómo lo recibe su padre? Por un lado, cariño.
Lo arriesga todo. Una vez hablamos de cuán deshonroso era para un padre correr hacia el hijo. Nunca un padre corre hacia el hijo en la cultura judía. El hijo corre al padre, pero el padre corrió hacia el hijo. Y lo recibe con besos, con abrazos, le da ropa nueva, zapatos nuevos y un anillo. ¿Y cómo termina la historia? Con una fiesta. Con una fiesta. Porque el ayuno terminó y comenzó la fiesta. Mató el becerro gordo, pero para la fiesta. Eso es el evangelio. El evangelio es dejar esas máscaras, ¿no?, de legalismo que nosotros tenemos, o de espiritualidad que oculta nuestro legalismo. Entonces debemos tener cuidado. No les estoy diciendo en este sermón, hagan su carnaval ahora. Tampoco les estoy diciendo, hagan tantahuahuas en Todos Santos. No, les estoy diciendo que celebrar no es malo. Que celebrar un cumpleaños, celebrar un matrimonio, incluso estos días de feriado, no es malo, pero debemos hacerlo con sabiduría. La pregunta correcta no es, ¿debo hacerlo?, sino la pregunta correcta es, en este momento, en esta situación, ¿esto va a aumentar mi gozo por el Señor? ¿Lo va a glorificar? ¿No? Si estoy alegre y no sé, de pronto en alguna casa vamos a mojarnos y es sano, no lo estamos haciendo por ningún Dios ni por un tipo de idolatría, por supuesto que eso no es malo. Pero si lo estamos haciendo a costa de alguien que está muy enojado y no sé, dice, ¿cómo los cristianos van a jugar con globos? Bueno, vamos a tener que limitarnos, pero eso no significa tampoco que sea pecado. Todo con sabiduría, pidiendo la dirección del Señor. Pero en cuanto a nosotros, la vida cristiana es una fiesta, ¿no? El evangelio ha comenzado en nosotros tiempo de fiesta que no termina nunca. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Oremos, hermanos. Señor, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a caminar con mucha sensatez por esa línea delgada, Señor, que es vivir en este mundo, pero no ser de este mundo, Señor. Ayúdanos a no ser libertinos, liberales que aceptan todo y pueden hacerlo todo, Señor. Pero también ayúdanos a no ser legalistas, Señor. Cuídanos del legalismo porque también es algo que tú odias, Señor. Por encima de eso, ayúdanos a amarte a ti, como dice tu palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a amarte así y verdaderamente disfrutar lo que dice tu palabra. Has cambiado mi lamento en baile. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía y Dios mío. Amén.